El salón de baile de la mansión Ashworth resplandecía bajo la luz de cientos de velas cuando Celestine Hollowgrove escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. No fue en medio de una declaración romántica, ni siquiera en privado. Fue en un pasillo lateral, oculta detrás de una columna de mármol, donde la voz de Lady Margaret atravesó el aire como un cuchillo afilado. Pobre Celestine, 22 años, y ni una sola propuesta decente. Con ese rostro tan ordinario y esa personalidad tan insulsa, terminará siendo la solterona de la familia Hollowgrove. La risa cristalina de otras 3 damas acompañó el comentario. Celestine permaneció inmóvil, sus dedos enguantados apretando el abanico de nácar hasta que los nudillos se tornaron blancos bajo la seda. No era la primera vez que escuchaba tales comentarios, pero esta noche, en el baile más importante de la temporada social de Lancaster, las palabras dolían con una intensidad renovada. Al menos su hermana Vivienne tiene gracia. Continuó otra voz que Celestine reconoció como la de Lady Pemberton. Pero Celestine es como un mueble más en cualquier habitación. Uno simplemente no nota su presencia. Celestine cerró los ojos, obligándose a respirar con calma. Su vestido de satén color marfil, que su madre había insistido era favorecedor, de pronto le parecía un disfraz mal elegido. Su cabello castaño, peinado en un recogido elaborado, le pesaba sobre la cabeza como una corona de inadecuación. Durante 22 años había vivido bajo la sombra de su hermana menor, la deslumbrante Vivienne, cuya belleza era tema de conversación en cada salón de té de Lancaster. Cuando las voces finalmente se alejaron, Celestine salió de su escondite y caminó hacia las puertas que daban a los jardines. Necesitaba aire, necesitaba escapar de los murmullos y las miradas de lástima que había aprendido a reconocer desde niña. El jardín de los Ashworth era famoso en todo Lancashire por sus rosales importados de Francia, y bajo la luz plateada de la luna llena, las flores parecían fantasmas perfumados. Se adentró por un sendero de grava, alejándose del bullicio del baile. Sus zapatos de satén crujían suavemente con cada paso. No tenía destino en mente, solo el deseo de desaparecer por un momento, de no ser la hija invisible, la hermana opaca, la mujer que todos consideraban destinada a una vida de insignificancia. Fue entonces cuando lo vio. El duque Tobias Redwynd estaba de pie junto a una fuente de piedra, su silueta recortada contra el resplandor de las antorchas del jardín. Celestine se detuvo abruptamente, su corazón golpeando contra sus costillas. Todos en Inglaterra conocían al duque de Redwynd. A sus 30 años, era el soltero más codiciado del reino, heredero de una fortuna incalculable y poseedor de un rostro que había inspirado suspiros en incontables bailes. Su cabello negro como la medianoche contrastaba con sus ojos de un azul penetrante, y su porte aristocrático hacía que cada movimiento pareciera calculado para la perfección. Celestine dio un paso atrás, preparándose para regresar al salón antes de que él notara su presencia. Pero sus zapatos traicionaron su intención, y la grava crujió sonoramente bajo sus pies. «No huya», dijo el duque sin volverse, su voz profunda cortando el silencio nocturno. «Los jardines son lo suficientemente grandes para 2 personas que buscan escapar de la hipocresía del salón de baile». Celestine se quedó paralizada. ¿Debía responder? ¿Debía simplemente marcharse? Antes de que pudiera decidir, el duque se volvió hacia ella y sus ojos se encontraron. Hubo algo en su mirada, una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Lady Celestine Hollowgrove», dijo él, y no fue una pregunta, sino una afirmación. «La he estado observando». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Celestine sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El duque de Redwynd ¿la había estado observando? Era imposible. Debía estar confundiéndola con Vivienne, como todos hacían. «Su gracia está confundido», logró decir, su voz apenas un susurro. «Mi hermana Vivienne está en el salón principal, bailando con el conde de...». «No estoy confundido», la interrumpió él, dando 3 pasos hacia ella. La distancia entre ambos se redujo a apenas 2 metros, y Celestine pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla de bergamota y cedro. «Sé perfectamente quién es usted, Lady Celestine, y sé que lleva toda la noche escondiéndose detrás de columnas y desapareciendo en los jardines». El rubor trepó por el cuello de Celestine hasta sus mejillas.
¿La había visto esconderse? ¿Había presenciado su humillación al escuchar los comentarios crueles de Lady Margaret? La vergüenza amenazaba con ahogarla. Yo no estaba escondiéndome, mintió débilmente. Simplemente necesitaba aire fresco, como yo, respondió él, y por primera vez, algo similar a una sonrisa tocó sus labios. No fue una sonrisa completa, sino apenas una insinuación, pero fue suficiente para transformar su rostro severo en algo casi humano. Parece que tenemos algo en común, Lady Celestine. Ambos preferimos la compañía de las rosas a la de los aduladores. Celestine no supo qué responder. El duque de Redwynd era conocido por su frialdad, por su habilidad para reducir a cualquier debutante a un manojo de nervios con una sola mirada. Sin embargo, aquí estaba, hablándole a ella, la mujer invisible, como si su conversación tuviera algún valor. «Tengo una propuesta para usted», dijo él de pronto, y su tono cambió, volviéndose más formal, más deliberado. Una que beneficiaría a ambos. El corazón de Celestine latió con fuerza. ¿Una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta podría tener el hombre más poderoso de Lancaster para ella? «No entiendo su gracia», logró articular. El duque la estudió en silencio durante un momento que pareció extenderse hacia la eternidad. Sus ojos azules recorrieron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle, cada imperfección que los demás habían usado para juzgarla como ordinaria. «Necesito una esposa», declaró finalmente, y las palabras cayeron entre ellos con el peso de un decreto real. «Y he decidido que usted será esa esposa». El mundo de Celestine se detuvo. Los sonidos del jardín, el distante murmullo del baile, el susurro del viento entre las rosas, todo desapareció. Solo existían esas palabras, flotando en el aire entre ellos como algo tangible y aterrador. «¿Yo?» La palabra salió como un graznido incrédulo. «Su gracia debe estar bromeando. Yo no soy el tipo de mujer que un duque elegiría», completó él, arqueando una ceja oscura. «Precisamente por eso la he elegido, Lady Celestine, porque usted no es como las demás». Antes de que Celestine pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender lo que estaba sucediendo, el duque dio un paso más cerca. Ahora estaban a menos de 1 metro de distancia, y ella podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos azules, podía notar la línea determinada de su mandíbula. «Mañana por la tarde visitaré a su padre para solicitar formalmente su mano», continuó él, su voz baja pero firme. «Le sugiero que esté preparada para aceptar. Esta unión sucederá, Lady Celestine, con o sin su entusiasmo inicial». Pero yo no lo conozco», protestó ella, encontrando finalmente su voz. «Y usted no me conoce a mí. ¿Cómo puede...?» «La conozco suficiente», la interrumpió él, y hubo algo en su tono que sugería que sabía más de lo que ella hubiera imaginado posible. «Sé que prefiere la biblioteca al salón de baile. Sé que dedica 3 tardes a la semana a enseñar a leer a los niños de los trabajadores en su finca. Sé que su color favorito es el verde esmeralda, aunque siempre viste de colores pálidos porque su madre insiste. Y sé que lleva 22 años siendo invisible para todos, excepto para aquellos que realmente miran». Celestine sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Cómo había visto lo que nadie más se había molestado en notar? «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo?». El duque la miró durante un largo momento, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, algo similar a la emoción cruzó su rostro. «Porque necesito una duquesa que entienda lo que significa ser subestimado», dijo simplemente. «Y porque creo que usted y yo podemos ofrecernos mutuamente algo que nadie más puede darnos». Antes de que Celestine pudiera responder, él hizo una reverencia formal. «Hasta mañana, Lady Celestine. Le sugiero que regrese al baile antes de que su ausencia sea notada». Y con eso, el duque Tobias Redwynd se alejó por el sendero del jardín, dejando a Celestine sola entre las rosas, con su mundo completamente transformado y 1000 preguntas ardiendo en su mente. La mañana llegó a la mansión Hollowgrove, con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de brocado del comedor. Celestine no había dormido más de 3 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del duque Tobias Redwynd. Escuchaba sus palabras resonando en su mente como las campanadas de una iglesia. «Necesito una esposa, y he decidido que usted será esa esposa». Removió distraídamente su té de la mañana,
observando cómo las hojas se arremolinaban en el fondo de la taza de porcelana china. Su madre, Lady Margaret Hollowgrove, presidía la mesa con su habitual elegancia matinal, mientras que su padre, Lord Edmund Hollowgrove, leía el periódico con expresión concentrada. Vivien, su hermana menor de 19 años, tarareaba suavemente mientras untaba mermelada en su tostada. «Estás muy callada esta mañana, Celestine», observó su madre, sus ojos verdes estudiándola con una mezcla de curiosidad e inquietud. «¿Te sientes mal? Tienes ojeras terribles». «Estoy bien, madre», mintió Celestine, bajando la mirada hacia su plato intacto. El estómago le daba vueltas desde que había despertado. En cualquier momento, el duque de Redwyn aparecería en su puerta para pedir su mano, y toda su vida cambiaría irrevocablemente. «El baile de anoche fue absolutamente divino», suspiró Vivien, sus rizos rubios brillando bajo la luz matinal. «El conde de Westmore bailó conmigo 4 veces. 4 veces, Celestine. Creo que pronto podría hacer una declaración formal». «Qué maravilloso, querida», respondió Lady Marguerite con una sonrisa radiante, el tipo de sonrisa que Celestine raramente veía dirigida hacia ella. «Un conde sería un partido excelente para ti, aunque por supuesto uno siempre puede aspirar a más». Celestine apretó su servilleta sobre su regazo. Aspirar a más. Siempre se trataba de aspirar a más con Vivien, mientras que para ella cualquier propuesta decente sería considerada un milagro. «¿Y tú, Celestine?», preguntó Vivien con genuina curiosidad. «¿Bailaste con alguien interesante anoche? Te vi desaparecer hacia los jardines bastante temprano». Antes de que Celestine pudiera responder, el mayordomo, el viejo señor Fitzwilliam, entró al comedor con paso apresurado. Su rostro normalmente impasible mostraba señales de agitación y sus manos temblaban ligeramente mientras se aclaraba la garganta. «Disculpe la interrupción, Lord Hollowgrove», dijo con voz temblorosa, «pero tenemos un visitante. El duque de Redwyn solicita una audiencia privada con usted, señor». El periódico de Lord Edmund cayó sobre la mesa con un golpe seco. Lady Marguerite dejó escapar un grito ahogado. Vivien dejó caer su cuchillo, que tintineó contra el plato de porcelana, y Celestine sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. «¿El duque de Redwyn?», repitió Lord Edmund, poniéndose de pie tan rápido que su silla chirrió contra el piso de madera. «¿Aquí? ¿Ahora? ¿Estás seguro, Fitzwilliam?» «Completamente seguro, señor. Su carruaje está en la entrada, y él aguarda en el vestíbulo principal». Lady Marguerite se levantó inmediatamente, alisando su vestido matinal, con manos temblorosas. «Vivien, querida, ven conmigo inmediatamente. Debemos cambiarnos. Si el duque está aquí, significa que... Oh, Dios mío, esto es extraordinario. Siempre supe que tu belleza atraería a un pretendiente de la más alta alcurnia». Vivien palideció, sus ojos azules abriéndose con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Crees que viene por mí, madre? ¿Por quién más podría venir?» Lady Marguerite ya estaba caminando hacia la puerta, prácticamente arrastrando a Vivien con ella. «Celestine, tú quédate aquí. No hay necesidad de que estés presente para esta conversación». Las palabras golpearon a Celestine como una bofetada, aunque no debería haberla sorprendido. Por supuesto que su madre asumiría que el duque venía por Vivien. Por supuesto que Celestine sería relegada a un segundo plano, invisible incluso en el momento más importante de su vida. «De hecho», interrumpió la voz profunda del duque Tobias Redwyn desde el umbral del comedor, «solicito específicamente la presencia de Lady Celestine durante esta conversación». Todos se volvieron hacia la puerta. El duque estaba allí, imponente en su traje de mañana de corte impecable, su cabello negro peinado hacia atrás, sus ojos azules fijos directamente en Celestine. Detrás de él, el pobre Fitzwilliam parecía al borde del colapso por no haber logrado contenerlo en el vestíbulo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lady Marguerite abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Vivien miró entre el duque y Celestine con confusión evidente. Lord Edmund fue el primero en recuperar la compostura. «Su gracia», dijo haciendo una reverencia formal. «Es un honor recibirlo en nuestra humilde casa. Por favor, permítame ofrecerle mi estudio para una conversación privada». «Agradezco la hospitalidad, Lord Hollowgrove», respondió el duque, sus ojos aún fijos en Celestine. «Pero como mencioné, requiero la presencia de su hija mayor durante nuestra conversación». «¿Celestine?». La voz de Lady Marguerite salió como un chillido. «Seguramente su gracia se refiere a Vivien. Ella es...»
Me refiero a Lady Celestine Hollowgrove, cortó el duque con un tono que no admitía discusión. Y si ella lo permite, me gustaría que nos acompañara al estudio. Todos los ojos se volvieron hacia Celestine. Ella sentía como si estuviera en un sueño, o quizás en una pesadilla. Sus manos temblaban mientras dejaba la servilleta sobre la mesa y se ponía de pie. Sus piernas apenas la sostenían, pero de alguna manera logró caminar hacia la puerta donde el duque esperaba. Él extendió su brazo, y después de un momento de vacilación, Celestine colocó su mano enguantada sobre él. El contacto, aunque separado por capas de tela, envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Juntos, caminaron hacia el estudio de su padre, seguidos por un Lord Edmund completamente desconcertado y una Lady Marguerite que murmuraba incoherencias. El estudio de Lord Edmund era una habitación acogedora revestida de libros, con un gran escritorio de roble y ventanas que daban a los jardines de la propiedad. El duque esperó a que Celestine tomara asiento en uno de los sillones de cuero antes de dirigirse a su padre. «Lord Hollowgrove, seré directo», comenzó el duque, manteniéndose de pie con las manos entrelazadas detrás de su espalda. «He venido esta mañana para solicitar formalmente la mano de su hija, Lady Celestine, en matrimonio». Lady Marguerite emitió un sonido estrangulado. Lord Edmund se dejó caer en su silla detrás del escritorio, su rostro pasando del rojo al blanco en cuestión de segundos. Celestine permaneció inmóvil, apenas capaz de respirar. «Yo, su gracia, esto es...» Lord Edmund luchaba por encontrar palabras. «¿Está seguro de que se refiere a Celestine? Mi hija mayor tiene 22 años y nunca ha...» «Estoy completamente seguro», afirmó el duque. «He observado a Lady Celestine durante la última temporada social y estoy convencido de que sería una duquesa excepcional». «¿Observado?», repitió Lady Marguerite, encontrando finalmente su voz. «Pero su gracia, Celestine es decir, ella es una joven maravillosa, por supuesto, pero Vivien tiene cualidades que la hacen más adecuada para...» «Con todo respeto, Lady Hollowgrove», la interrumpió el duque, su voz adquiriendo un tono gélido. «No he venido a solicitar su opinión sobre las cualidades de sus hijas. He venido a solicitar la mano de Lady Celestine, y espero una respuesta de su padre». Celestine observaba la escena como si estuviera presenciando una obra de teatro. La expresión de su madre oscilaba entre el shock y la indignación. Su padre parecía estar procesando la información con la velocidad de un caracol, y el duque, impasible y firme, esperaba una respuesta con la paciencia de quien está acostumbrado a que sus deseos se cumplan sin cuestionamiento. «Celestine», dijo finalmente su padre, volviéndose hacia ella con ojos suplicantes, «¿qué opinas tú de esta propuesta?» Todas las miradas se clavaron en ella. Este era el momento. Podía declinar, regresar a su vida de invisibilidad y conformarse con un futuro como la solterona de la familia Hollowgrove. O podía aceptar, convertirse en duquesa y descubrir qué había motivado realmente a Tobias Redwynd a elegirla a ella por encima de todas las demás. Levantó la vista y se encontró con los ojos azules del duque. Había algo en ellos, una profundidad que sugería secretos, una complejidad que contradecía su reputación de frialdad calculadora. Él la había visto cuando nadie más lo hizo. Había notado los detalles de su vida que ella creía completamente privados. Por razones que aún no comprendía, este hombre la había elegido. «Acepto», dijo Celestine, su voz más firme de lo que se sentía. «Acepto la propuesta del duque de Redwynd». Lady Marguerite se desvaneció en el sofá. Lord Edmund cerró los ojos como si estuviera orando. Y el duque Tobias Redwynd, por primera vez desde que había entrado a la habitación, sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino apenas un movimiento en las comisuras de sus labios, pero fue suficiente para que Celestine viera un destello de satisfacción en sus ojos. «Excelente», dijo él. «Entonces, está decidido. Sugiero que la boda se lleve a cabo dentro de 6 semanas. Eso nos dará tiempo suficiente para los preparativos necesarios sin demoras innecesarias». «¿6 semanas?», chilló Lady Marguerite, recuperándose milagrosamente de su desmayo. «Eso es completamente inadecuado. Una boda ducal requiere al menos 6 meses de preparación». «6 semanas», repitió el duque con firmeza. «No veo razón para esperar más tiempo, a menos que Lady Celestine tenga objeciones». Celestine negó con la cabeza,
aún en estado de shock por su propia audacia al aceptar. El duque asintió con aprobación. Perfecto. Mi abogado visitará mañana para discutir el contrato matrimonial. Y Lady Celestine, si me permite, me gustaría invitarla a tomar el té en mi residencia pasado mañana. Creo que sería beneficioso que pasáramos algo de tiempo juntos antes de la boda. Sí, por supuesto, tartamudeó Celestine. El duque hizo una reverencia formal hacia ella, luego otra hacia sus padres. Les deseo buenos días. Señor Fitzwilliam me mostrará la salida. Y tan súbitamente como había aparecido, el duque Tobias Redwin se marchó, dejando a la familia Hollowgrove en un silencio atónito. Fue Lady Marguerite quien finalmente habló, su voz llena de una mezcla de incredulidad y algo que Celestine no podía identificar completamente. Celestine Hollowgrove, ¿qué demonios hiciste anoche en esos jardines? Los 2 días siguientes pasaron en un torbellino de actividad frenética que dejó a Celestine exhausta y profundamente desorientada. La noticia del compromiso se había extendido por Lancaster como un incendio descontrolado, y la mansión Hollowgrove se había convertido en un desfile constante de visitantes curiosos, modistas histéricas y familiares lejanos que de repente recordaban su existencia. Lady Marguerite había pasado de la incredulidad al pragmatismo con una velocidad impresionante. Si su hija mayor iba a convertirse en duquesa, entonces, por los cielos, sería la duquesa mejor vestida y más preparada que Inglaterra hubiera visto jamás. La casa se había llenado de telas, encajes y catálogos de vajillas de plata, mientras su madre orquestaba los preparativos con la precisión de un general dirigiendo una batalla. Vivien, para crédito suyo, había manejado la situación con más gracia de la que Celestine hubiera anticipado. Después del shock inicial, su hermana menor la había abrazado con genuina alegría, aunque Celestine no podía evitar notar el destello de confusión que ocasionalmente cruzaba los ojos azules de Vivien. Era la misma confusión que veía en los rostros de todos. ¿Cómo había logrado Celestine Hollowgrove, la hija invisible, capturar al soltero más codiciado de Inglaterra? Ahora, mientras el carruaje de los Hollowgrove avanzaba por las calles adoquinadas de Lancaster hacia la imponente residencia del duque, Celestine sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que su doncella, sentada frente a ella, podía escucharlo. Se había vestido con especial cuidado esa tarde, eligiendo un vestido de muselina color verde esmeralda, el color que el duque había mencionado como su favorito. El hecho de que él supiera ese detalle todavía la perturbaba profundamente. La residencia Redwin era una estructura imponente de piedra gris que se alzaba en el corazón del distrito más exclusivo de Lancaster. 3 pisos de elegancia georgiana, con ventanas arqueadas y columnas que flanqueaban la entrada principal. Los jardines que rodeaban la propiedad eran vastos y meticulosamente cuidados, con setos perfectamente podados y fuentes de mármol que brillaban bajo el sol de la tarde. Un mayordomo de aspecto severo, considerablemente más joven que el querido Fitzwilliam, abrió la puerta del carruaje y la ayudó a descender. Lady Celestine Hollowgrove anunció con voz formal. Su gracia la espera en el salón de té. Por favor, sígame. Celestine subió los escalones de piedra con piernas temblorosas, su doncella siguiéndola a una distancia apropiada. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo principal tenía techos altísimos, decorados con frescos elaborados, candelabros de cristal que colgaban como estrellas capturadas y un suelo de mármol tan pulido que reflejaba su imagen como un espejo. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados Redwin, hombres y mujeres de miradas severas que parecían juzgarla mientras pasaba. Celestine se preguntó qué pensarían estos nobles de linaje impecable al saber que la sosa e insignificante Celestine Hollowgrove pronto llevaría su apellido. El mayordomo la condujo a través de varios corredores hasta detenerse frente a una puerta de roble tallado. Golpeó 3 veces con precisión militar. ¡Adelante!, llegó la voz del duque desde el interior. La puerta se abrió revelando un salón espacioso, bañado por la luz dorada de la tarde, que entraba a través de ventanas que daban a los jardines posteriores. A diferencia del resto de la casa, esta habitación tenía un aire más personal, menos formal. Las paredes estaban forradas de estanterías repletas de libros. Había un piano de cola en una esquina y varios sillones de cuero verde oscuro estaban dispuestos alrededor de una mesa baja donde ya estaba servido el té.
El duque Tobias Redwin se levantó de uno de los sillones cuando ella entró. Vestía ropa informal de tarde, un chaleco color carbón sobre una camisa blanca, sin la rigidez de su atuendo formal de días anteriores. De alguna manera esto lo hacía parecer más accesible, aunque no menos imponente. «Lady Celestine», dijo él, haciendo una reverencia. «Es un placer recibirla en mi hogar. Por favor, tome asiento». Celestine hizo una reverencia en respuesta y se sentó en el sillón que él indicaba, mientras su doncella se retiraba discretamente a una silla junto a la puerta, lo suficientemente cerca para cumplir con las propiedades, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad conversacional. El duque sirvió el té personalmente, un gesto que sorprendió a Celestine. Los hombres de su posición generalmente no se molestaban con tales tareas, considerándolas debajo de su dignidad, pero Tobias Redwin manejaba la tetera de porcelana con movimientos seguros y precisos, añadiendo exactamente 2 terrones de azúcar y un chorrito de crema, justo como a ella le gustaba. «¿Cómo sabe cómo tomo mi té?», preguntó Celestine antes de poder contenerse. Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios del duque. «Como mencioné en los jardines de los Ashworth, la he estado observando, Lady Celestine. Durante los últimos 4 meses, he hecho un esfuerzo considerable por aprender todo lo posible sobre usted». «¿4 meses?» Celestine tomó la taza con manos ligeramente temblorosas. «¿Por qué?» «Porque yo». El duque tomó un sorbo de su propio té antes de responder, sus ojos azules estudiándola con esa intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y vista por primera vez en su vida. «Esa es una pregunta justa que merece una respuesta honesta. Pero antes de responderla, permítame hacerle una pregunta a usted. ¿Por qué aceptó mi propuesta?» Celestine parpadeó, desconcertada por la pregunta. «Yo no estoy segura. Supongo que fue la sorpresa, o quizás la imposibilidad de decir que no a un duque, o...» «No», la interrumpió él gentilmente. «Esas no son razones. Usted es perfectamente capaz de rechazar propuestas, incluso las mías. Su padre le habría apoyado si hubiera decidido declinar. Entonces, ¿por qué dijo que sí?» Celestine dejó su taza sobre el platillo con un tintineo suave. La pregunta requería honestidad, y después de 22 años de esconder sus verdaderos sentimientos detrás de una máscara de complacencia, la verdad se sentía peligrosa en su lengua. «Porque usted me vio», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «En ese jardín cuando habló conmigo, fue la primera vez en mi vida que alguien me vio realmente, no como la hermana menos agraciada de Vivian, no como la solterona de los Hollowgrove, sino como una persona real con pensamientos y sentimientos propios». El duque asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. «Esa es precisamente la razón por la que la elegí a usted, porque entiendo esa sensación mejor de lo que podría imaginar». «¿Usted?» Celestine no pudo ocultar su incredulidad, su gracia. «Usted es el duque de Redwin. Es rico, poderoso, admirado. ¿Cómo podría entender lo que es ser invisible?» «Hay diferentes formas de invisibilidad», respondió él, levantándose de su asiento y caminando hacia las ventanas. De espaldas a ella, con la luz del sol dibujando su silueta, continuó hablando. «Es cierto que la sociedad me ve, Lady Celestine, pero no me ven a mí, Tobias Redwin. Ven mi título, mi fortuna, mi linaje. Ven lo que pueden ganar asociándose conmigo. Cada conversación es una transacción, cada sonrisa una inversión, cada palabra calculada para obtener algún beneficio». Se volvió hacia ella, y por primera vez, Celestine vio algo vulnerable en sus ojos. «Durante 28 años, he existido en una jaula dorada donde cada aspecto de mi vida está dictado por expectativas y obligaciones. Se espera que me case con una joven de familia noble, preferiblemente hermosa y encantadora, que pueda decorar mi brazo en eventos sociales y producir herederos sin causar problemas. Se espera que elija basándome en conexiones políticas y ventajas financieras. Se espera que continúe la tradición de matrimonios fríos y convenientes que ha caracterizado a mi familia durante generaciones». Regresó a su asiento, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Pero yo no quiero ese tipo de matrimonio, Lady Celestine. Vi lo que ese tipo de unión le hizo a mis padres. Mi madre murió triste y sola a los 40 años, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la consideraba simplemente una posesión valiosa. Mi padre siguió viviendo otros 15 años sin demostrar jamás
un momento de remordimiento o reflexión sobre su papel en su infelicidad. Celestine escuchaba con atención creciente. El duque había bajado todas sus defensas, mostrándole un lado de sí mismo que claramente pocas personas habían visto. Cuando heredé el título hace 2 años, continuó él, juré que mi matrimonio sería diferente, no basado en pasión ciega que inevitablemente se desvanece, sino en respeto mutuo, en compañerismo verdadero, en la posibilidad de construir algo real juntos. Pero eso no explica por qué me eligió a mí, señaló Celestine. Seguramente hay muchas mujeres con las que podría tener ese tipo de relación, no tantas como podría pensar, respondió él con una sonrisa irónica. La mayoría de las jóvenes de nuestra clase social han sido entrenadas desde la infancia para ser esposas decorativas. Son expertas en conversaciones superficiales y coqueteos calculados, pero incapaces de mantener una discusión sustancial sobre cualquier tema de importancia. Son como hermosas estatuas, perfectas en su superficie, pero completamente huecas en su interior. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de té. Pero usted es diferente, Lady Celestine. La observé durante la temporada pasada, mientras todos los demás estaban ocupados admirando a su hermana. La vi escapar a la biblioteca durante el baile de los Montgomery, donde pasó 20 minutos leyendo un tratado sobre reformas educativas. La vi en el mercado de beneficencia, hablando con los comerciantes sobre sus familias y preocupaciones reales, en lugar de simplemente comprar cosas. La vi rechazar cortésmente pero firmemente al vizconde Harley cuando él intentó cortejarla, porque se dio cuenta de que él solo estaba interesado en su dote y no en usted como persona. Celestine sintió que el rubor subía por su cuello. Todos esos momentos que había creído privados, todas esas instancias en las que se había permitido ser ella misma porque pensaba que nadie estaba mirando, él había estado allí, observando, tomando nota. Sé que lee filosofía en secreto, continuó él. Sé que habla francés con fluidez porque convenció al tutor de Vivien de darle lecciones adicionales. Sé que dedica parte de su mesada a comprar libros para la escuela del pueblo. Sé que escribe poesía, aunque nunca se la muestra a nadie. Y sé que detrás de esa fachada de docilidad que presenta al mundo, hay una mente brillante y un espíritu fuerte que simplemente nunca ha tenido permiso para florecer. Las lágrimas amenazaban con caer de los ojos de Celestine. Nadie, en toda su vida, había visto tanto de ella. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Entonces, ¿este es un matrimonio de conveniencia?, preguntó ella, necesitando entender completamente en qué se estaba metiendo. ¿Una unión basada en respeto mutuo y nada más? El duque la miró durante un largo momento, antes de responder. No le mentiré, Lady Celestine. No estoy enamorado de usted. El amor romántico es un lujo que mi posición raramente permite. Pero sí siento algo que considero más valioso, admiración genuina. Admiro su inteligencia, su fortaleza silenciosa, su capacidad de encontrar alegría en cosas simples a pesar de vivir bajo la sombra de su hermana. Creo que podemos construir algo significativo juntos, algo que muchas parejas que se casan por amor nunca logran. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Le propongo un acuerdo, Lady Celestine. Seamos compañeros verdaderos en este matrimonio. Prometo tratarla con respeto y dignidad siempre. Prometo valorar sus opiniones y apoyar sus intereses. Prometo nunca menospreciarla o hacerla sentir invisible. Y a cambio, solo le pido que sea usted misma, la mujer inteligente y compasiva que he observado durante estos meses, no la versión apagada que la sociedad espera que sea. Celestine miró su mano extendida, luego su rostro. Había sinceridad en sus ojos, una honestidad cruda que era más valiosa que cualquier declaración de amor apasionado podría haber sido. Tobias Redwind le estaba ofreciendo algo que nadie más había considerado darle, la oportunidad de ser completamente ella misma. Lentamente, colocó su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y firmes. «Acepto su propuesta, su gracia», dijo ella con voz firme, «y le hago una promesa propia. Seré la mejor duquesa que pueda ser, no fingiendo ser alguien que no soy, sino siendo exactamente quien soy. Y quizás con el tiempo podamos descubrir que construimos algo incluso más valioso que el amor, una verdadera asociación basada en respeto mutuo y comprensión». El duque sonrió entonces, una sonrisa real y completa
que transformó su rostro de severo a sorprendentemente atractivo. Entonces estamos de acuerdo, futura duquesa Redwyn. Tengo la sensación de que esta será una asociación muy interesante. Mientras Celestine regresaba a casa esa tarde, mirando por la ventana del carruaje las calles de Lancaster que pronto llamaría hogar de una manera completamente nueva, sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de comenzar verdaderamente. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y brillante sobre Lancaster, como si el mismo universo hubiera conspirado para bendecir la unión que todos consideraban imposible. Celestine se despertó en su habitación de la mansión Hollow Grove por última vez como soltera, observando los rayos dorados del sol filtrarse a través de las cortinas de encaje que había conocido toda su vida. No sentía los nervios paralizantes que muchas novias describían. En su lugar había una calma extraña, una sensación de estar al borde de algo significativo. Las últimas 6 semanas habían pasado en un torbellino de preparativos, visitas de cortesía y reuniones con el duque Tobías, donde habían comenzado a construir los cimientos de su peculiar asociación. Habían hablado de literatura y filosofía, de sus visiones sobre cómo administrar las vastas propiedades Redwyn, de sus esperanzas para el futuro. Cada conversación había revelado nuevas capas de complejidad en el duque, desmontando pieza por pieza la fachada fría que presentaba al mundo. Y Celestine, por primera vez en su vida, se había permitido hablar libremente, sin censurarse, sin esconderse detrás de la máscara de insignificancia que había usado durante 22 años. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Vivien entró, radiante en su vestido de dama de honor color lavanda, sus rizos rubios perfectamente arreglados. «Buenos días, futura duquesa», dijo con una sonrisa genuina. «¿Lista para convertirte en la mujer más envidiada de Inglaterra?» Celestine se sentó en la cama, devolviendo la sonrisa. La relación con su hermana había evolucionado durante estas semanas. Vivien había comenzado a verla con nuevos ojos, con una curiosidad mezclada con respeto que nunca antes había estado presente. «Tan lista como puedo estar», respondió Celestine. «¿Cómo está el caos abajo?» «Madre está coordinando a las modistas como un general en el campo de batalla. Padre ha revisado su discurso al menos 20 veces, y los floristas acaban de llegar con suficientes rosas blancas para decorar 3 catedrales». Vivien se sentó junto a ella en la cama. «Celestine, antes de que todo esto comience, necesito decirte algo». Celestine la miró con curiosidad. «¿Qué sucede?» «Pasé toda mi vida creyendo que yo era la especial, la afortunada, la que recibiría todo lo bueno que la vida tenía para ofrecer», comenzó Vivien, sus ojos azules inusualmente serios. «Y tú siempre estuviste ahí, callada, en segundo plano, y yo asumí que eso era todo lo que eras, que no tenías sueños o deseos propios». Hizo una pausa, tomando la mano de Celestine, pero estaba equivocada. El duque de Redwyn vio algo en ti que el resto de nosotros fuimos demasiado ciegos o arrogantes para notar. Y ahora, viéndote prepararte para casarte con él, viendo cómo te iluminas cuando hablas de tus conversaciones con él, me doy cuenta de que tal vez tú siempre fuiste la especial. Solo estabas esperando a alguien que realmente mirara. Celestine sintió lágrimas picando en sus ojos. «Vivien, yo nunca...» «No», la interrumpió su hermana. «Déjame terminar. Quiero que sepas que estoy feliz por ti. Genuinamente feliz. Y también quiero disculparme por todos los años en que no fui la hermana que merecías. Pero eso va a cambiar. Prometo ser mejor». Las 2 hermanas se abrazaron, un abrazo real y profundo que disolvió años de distancia silenciosa entre ellas. Cuando se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos, pero sonrisas en sus rostros. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. El vestido de novia era una creación exquisita de satén marfil con delicados bordados de hilo de plata, diseñado para realzar la figura esbelta de Celestine sin resultar ostentoso. Su cabello castaño fue arreglado en un peinado elegante, con pequeñas perlas entretejidas, y un velo de encaje antiguo heredado de su abuela completaba el conjunto. Cuando finalmente se miró en el espejo de cuerpo completo, Celestine apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. No era que se hubiera transformado en una belleza deslumbrante como Vivien, pero había algo diferente en sus ojos, una confianza nueva, un brillo que nunca había estado allí antes.
La ceremonia se llevaría a cabo en la Catedral de Lancaster, un edificio imponente de piedra gris con vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre el altar. Cuando el carruaje de los Hollowgrove llegó, Celestine pudo ver que la catedral estaba repleta hasta el último asiento. Toda la aristocracia de Lancashire y más allá había venido a presenciar este matrimonio extraordinario. Su padre la esperaba en la entrada, elegante en su traje formal. Sus ojos se humedecieron cuando la vio. «Estás hermosa, hija mía», dijo con voz ronca, «y quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de ti. Siempre lo he estado, aunque quizás no lo demostré lo suficiente». «Gracias, padre», susurró Celestine tomando su brazo. Las puertas de la catedral se abrieron y la música del órgano llenó el espacio sagrado. Celestine comenzó a caminar por el pasillo central, consciente de cientos de ojos sobre ella, de murmullos que resonaban entre los bancos, pero su mirada estaba fija adelante, donde Tobias Redwind esperaba junto al altar. Él estaba magnífico con su traje de gala, su cabello negro perfectamente peinado, pero fue su expresión lo que capturó toda la atención de Celestine. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió, esa sonrisa pequeña pero genuina que ella había aprendido a reconocer como su expresión más sincera de placer. La ceremonia fue tradicional y solemne. El anciano arzobispo pronunció las palabras antiguas sobre el matrimonio mientras Celestine y Tobias permanecían lado a lado. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Tobias tomó sus manos, sus dedos entrelazándose con los de ella con firmeza reconfortante. «Yo, Tobias Alexander Redwind, te tomo a ti, Celestine Marie Hollowgrove, como mi esposa legítima», dijo su voz resonando clara y firme en la catedral. «Prometo honrarte, respetarte y valorar no solo la mujer que eres hoy, sino la mujer en la que te convertirás. Prometo verte siempre, escucharte siempre y nunca permitir que tu luz sea opacada». Celestine sintió su corazón expandirse. Esos no eran los votos tradicionales, y sabía que Tobias los había escrito específicamente para ella. Cuando llegó su turno, miró directamente a sus ojos azules. «Yo, Celestine Marie Hollowgrove, te tomo a ti, Tobias Alexander Redwind, como mi esposo legítimo. Prometo ser tu compañera verdadera, tu igual en todos los aspectos. Prometo traer mi verdadero yo a este matrimonio, sin máscaras ni pretensiones, y prometo construir contigo algo que trascienda las expectativas de la sociedad, algo auténtico y duradero». Los anillos fueron intercambiados, bandas simples de oro con sus iniciales entrelazadas en el interior. Y cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, cuando Tobias se inclinó para besarla suavemente, Celestine sintió que una puerta se cerraba sobre su vida anterior, mientras otra se abría hacia un futuro completamente nuevo. La recepción en la mansión Redwind fue espléndida. 300 invitados llenaban los salones, consumiendo champán y delicadezas, mientras una orquesta tocaba música elegante. Celestine y Tobias circulaban entre los invitados, recibiendo felicitaciones y buenos deseos. Ella notó las miradas de asombro, escuchó los susurros de incredulidad que aún persistían, pero por primera vez en su vida, esos murmullos no la lastimaban. Ya no era la Celestine Hollowgrove invisible, era la duquesa de Redwind, y ese título no era solo un nombre, era una transformación completa. Lady Margaret la detuvo en un momento, sus ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. «Celestine, querida, yo quería disculparme», comenzó la mujer que la había llamado insulsa apenas 6 semanas atrás. «Claramente estaba muy equivocada sobre ti». Celestine la miró con calma. «No se disculpe, Lady Margaret. Su error fue uno que muchos compartían, pero ahora saben mejor». Cuando la noche avanzó y los invitados comenzaron a retirarse, Tobias tomó la mano de Celestine y la guió hacia la biblioteca privada, lejos del bullicio de la celebración. Era la misma habitación donde habían tomado el té semanas atrás, ahora iluminada por la suave luz de las velas. «¿Cansada?», preguntó él, sirviéndole una copa de vino. «Agotada», admitió ella, aceptando la copa y sentándose en uno de los sillones de cuero. «Pero también feliz, extrañamente, inesperadamente feliz». Tobias se sentó frente a ella, aflojando su corbata con un suspiro de alivio. «He estado pensando en algo toda la noche», dijo. «Todos esos invitados, todos esos nobles con sus felicitaciones forzadas
y su asombro mal disimulado. Están esperando que este matrimonio fracase, que demostremos que tenían razón al considerarte inadecuada para mí. Lo sé, respondió Celestine tranquilamente. Bien, dijo Tobías con una sonrisa traviesa. Entonces, disfrutemos demostrándoles lo equivocados que están. Juntos, Celestine, vamos a construir un matrimonio que será la envidia de todos, no por las apariencias superficiales, sino porque será real, porque será nuestro. Celestine levantó su copa al matrimonio más inesperado de Lancaster. Tobías chocó su copa contra la de ella, y al más auténtico. Los meses siguientes probaron que sus palabras no eran huecas. Celestine se sumergió en su nuevo rol como duquesa con una determinación que sorprendió incluso a Tobías. Implementó reformas en las propiedades Redwind, mejorando las condiciones de los trabajadores y estableciendo escuelas para sus hijos. Se ganó el respeto de los sirvientes con su trato amable pero firme, y el de la alta sociedad con su inteligencia aguda y su gracia natural. Tobías, por su parte, cumplió cada una de sus promesas. Consultaba con Celestine sobre decisiones importantes, valoraba sus opiniones y nunca permitió que otros la menospreciaran. Juntos formaban un equipo formidable, complementándose perfectamente. Y en algún momento durante ese primer año de matrimonio, algo inesperado sucedió. La admiración y el respeto que compartían comenzaron a transformarse en algo más profundo. No fue un enamoramiento súbito o una pasión arrebatadora. Fue un amor que creció lentamente, construido sobre la base sólida de su compañerismo genuino. Una noche de invierno, mientras estaban sentados juntos en la biblioteca, Celestine leyendo mientras Tobías revisaba documentos, él de repente dejó su trabajo y la miró. «¿Qué sucede?», preguntó ella, notando su escrutinio. «Estaba pensando», dijo él, «en lo afortunado que fui de ver lo que nadie más veía, de reconocer tu valor cuando todos los demás estaban ciegos». Celestine cerró su libro y sonrió. «Creo que ambos fuimos afortunados. Encontramos exactamente lo que necesitábamos uno en el otro». «¿Y qué era eso?», preguntó Tobías, moviéndose a su lado en el sofá. «Alguien que nos viera realmente», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. «Alguien que valorara nuestra verdad por encima de las apariencias». Tobías la rodeó con su brazo, besando suavemente su frente. «Todos te consideraban sosa y sin encanto», murmuró, «hasta que yo te pedí matrimonio. Y ahora todos saben lo que yo supe desde el principio, que eres extraordinaria». Celestine levantó su rostro hacia el de él. «Y tú me diste el regalo más valioso, la libertad de ser yo misma». Mientras se besaban bajo la suave luz de las velas, Celestine Hollowgrove, ahora duquesa de Redwind, supo con certeza absoluta que su historia no era sobre una transformación externa. Era sobre ser finalmente vista, finalmente valorada y finalmente libre para florecer en toda su magnificencia oculta. Y ese era el final feliz más auténtico que podría haber imaginado.